Hola, bienvenido al canal. Hoy te quiero hablar sobre un tema muy interesante e importante en nuestros huertos, los polinizadores. Eso sí, seguro que te ha venido a la mente una imagen de una abeja o de un abejorro. Pues hoy hablaremos de otros polinizadores. A todos, cuando hablamos de polinizadores, lo primero que se nos ocurre es una flor siendo visitada por una abeja, como mucho por un abejorro, pero en realidad hay muchísimos animales que cumplen esta función. Llamamos polinizadores a aquellos animales que transportan activamente el polen de una flor a otra. La mayoría de ellos, y probablemente los más importantes, sean los insectos, pero en realidad hay también otros animales que cumplen esa función. Por ejemplo, en los pájaros tendríamos a los colibríes. Sin ellos habrían flores que tendrían dificultades para ser polinizadas. Sucede lo mismo con los murciélagos. Incluso existen pequeños reptiles que también visitan las flores y se les quedan adheridas partículas de polen que van a transportar de un lugar a otro. Pero si nos centramos en los insectos, que serán los más habituales en nuestros huertos, tendríamos por un lado evidentemente a las abejas, de las que existen más de 20.000 especies conocidas. No todas son evidentemente la especie más conocida, que es la que se usa para la elaboración de miel, sino que hay abejas de todos los tipos. Hay algunas, por ejemplo, que se las llama oligocéticas. Una abeja oligocética es aquella que solo se alimenta del polen de una especie de planta en concreto o de unas pocas. Estos animales llegan a estar muy especializados y forman una verdadera simbiosis con la planta de la que se alimentan. Por eso, si las poblaciones de estas especies oligocéticas se ven amenazadas, la supervivencia de la flor que tienen asociada también. Esto está sucediendo en todas las partes del mundo. Seguro que has oído hablar de cómo las abejas van muriendo. Pues bien, no nos referimos a la abeja melífera, sino a todas estas, y que son muy importantes. ¿Y por qué se mueren las abejas? Sabemos que las ciudades las ahuyentan. Sabemos también que los pesticidas les afectan muchísimo, y también la propia producción de miel e introducción de la especie de abeja melífera también está desplazando a muchas especies endémicas. Las abejas, como muchos otros animales, acuden a las flores en busca de alimento. Concretamente, lo que más les atrae es el néctar, pero tienen unas estructuras muy especializadas, unos pelos que se cargarán de polen. Perdonad si en algún momento os oye algún sonido de fondo, pero es que está detrás de la cámara Mireia con Abril, y Abril tiene muchas ganas de comunicarse últimamente. Otro grupo muy importante de polinizadores son las mariposas. Ellas también van buscando el néctar de las flores y de paso trasladan polen que se les queda adherido en el cuerpo. A las mariposas les encantan las flores de colores muy llamativos. Parece ser que son los colores justamente lo que las atrae hacia las flores, y además prefieren aquellas que tengan formas especiales y que permitan que solo las mariposas o los animales con probóscide, que es una lengua larga y enrollable, accedan a ese néctar. Por ejemplo, tengo esta planta por aquí que exactamente tiene ese tipo de flores. Fíjate, se trata de este tabaco de flor tan bonito que crece cada año en el mismo lugar. Ya se ha convertido prácticamente en una planta perenne. Como ves, esta flor es alargada para que solo las mariposas lleguen a la base, que es ahí donde guarda su néctar. Como ves también, por aquí tenemos a un intruso. Estos escarabajos comen flores, pero si nos fijamos, sus pelos también están llenos de néctar.
y por eso también se les considera unos polinizadores importantes. A los escarabajos se les considera el grupo más primitivo de polinizadores. Es probable que la polinización mediante insectos empezara con ellos. Muchos de ellos son polinizadores casuales o polinizadores accidentales, que se llaman, y es que simplemente transportan el polen al pasar por la flor, pero sus hábitos alimentarios son otros. En cambio, hay otros escarabajos que sí que se alimentan de flores, como es el caso de este que tenemos por aquí. Pero bueno, vamos para abajo y te hablo de los polinizadores de los que hoy quiero que trate este vídeo. De lo que hoy te quiero hablar especialmente son de las moscas. Y sí, te señalo esto porque aquí tenemos una jaula de polinización. Luego te la enseño con detalle. Si te parece, antes repasamos qué es esto de las moscas polinizadoras. La polinización por moscas se conoce como mirmecofilia. Y su papel llevando a cabo esta función es muy importante, cada vez lo conocemos más. De hecho, ya se están utilizando moscas en la polinización de invernaderos, también de frutales o, como nosotros, para la producción de semillas. Con la palabra mosca nos referimos a un grupo amplísimo de animales, de insectos, todos con dos alas, por eso también se les llama dípteros. A diferencia, por ejemplo, de una abeja que tiene 4 alas, 2 pares, un par más grandes y otro par más pequeñas. En cambio, las moscas o las hormigas, en el momento en que tienen alas, tienen solo 2, por tanto, son del grupo dípteros. A diferencia de las abejas, estas no tienen estructuras como esos pelos especializados para transportar el polen de un lugar a otro. Pese a eso, en base a insistir en el vuelo y al gran número de población que pueden llegar a tener, su función polinizadora no es nada despreciable. Lo sé, las moscas tienen muy mala fama y seguramente no te apetezca para nada tener aún más moscas en tu huerto, pero yo espero que con este vídeo tu visión sobre ellas cambie, al menos un poquito. Y es que de moscas hay muchísimas y son muy diversas. Algunas moscas, por ejemplo, comen néctar, comen polen, otras no comen durante su fase adulta. Otras, en cambio, comen fruta o bien animales muertos o incluso se alimentan de excrementos. En función de esto, algunas moscas, como la mosca doméstica o la mosca estercolera, son realmente molestas, porque ellas saben que su fuente de alimentos siempre está alrededor o incluso sobre los animales. Pero en realidad la mayoría de especies de moscas no tienen ningún interés en los humanos, de hecho nos ven como un posible peligro, así que su única reacción será huir. Además, todos sabemos que las moscas son vectores de transmisión de algunas enfermedades, pero eso también depende de los hábitos concretos que tenga esa especie de mosca, del hábitat en el que vive. Evidentemente, si una mosca suele rondar los cadáveres o el estiércol o la materia en descomposición y lugares con pudrición, entonces va a transportar algunos microorganismos que pueden ser nocivos. Pero hay moscas como estas que se alimentan de polen y que no transmiten ningún tipo de enfermedad conocida a los humanos. Así que no te preocupes, porque las moscas de las que hablaremos hoy ni son molestas ni tampoco transmiten ningún tipo de enfermedad. Además, son animales que se encuentran ya naturalizados y podemos encontrarlos perfectamente en casi todas las partes del planeta. Por eso no hay ningún problema por introducirlos en nuestro huerto. Y el primer tipo de mosca del que te quiero hablar son los sírfidos. Los sírfidos son una familia entera de moscas, la familia Syrphidae, que se llama. Y mucha gente los confunde con pequeñas abejas o avispas, porque en su cuerpo tienen franjas normalmente que son amarillas y negras. Tienen las alas transparentes como las abejas, pero las antenas mucho más cortas y los ojos completamente separados como los de una mosca.
Si te fijas un poco, es muy fácil diferenciar lo que son sírfidos de lo que son abejas, pero debemos observarlos con detenimiento. En su fase adulta se alimentan de néctar y polen, por eso son muy buenos polinizadores, andan todo el día rondando las flores del huerto. Pero es que en su fase larvaria también son unos animales súper interesantes, probablemente mucho más conocidos porque son importantes depredadores. ¿Y qué depredan? Pues pulgón es su alimento preferido, pero también mosca blanca, araña roja, trips, incluso otras plagas que pueden acontecer en el huerto. Por eso los sírfidos son uno de los animales más usados para el control biológico. Si quisiera introducir un insecto para darle un empujón a esa biodiversidad del huerto y al control biológico que acontece, si solo pudiera escoger uno de ellos, probablemente yo me decantaría por algún sírfido. Esto es muy personal, pero a mí me gustan muchísimo. Primero, porque se quedan fácilmente en el huerto. Basta con soltar unas larvas y veremos las moscas durante toda la temporada, incluso volverán año tras año a nuestro huerto. Por otro lado, combaten un montón de plagas durante su fase larvaria y las larvas son grandes, fáciles de ver, las podemos identificar y es muy curioso ver cómo se alimentan. Y por si fuera poco, cuando se hacen adultos se convierten en unos importantes polinizadores, contribuyendo a que nuestro huerto produzca más y esté más sano. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es esta estructura, esta jaula de polinización que tengo tras de mí. Pues muy sencillo, es un espacio que hemos confinado con unas telas mosquiteras y dentro hay una variedad, en este caso de col. ¿Por qué la hemos encerrado, esta col, o estas coles, porque hay más de una, en una jaula? Porque a la vez tenemos otras variedades de coles que están floreciendo en el huerto y no queremos que se nos crucen. Por eso restringimos el paso de insectos polinizadores. Si quieres saber más sobre la polinización de brasicáceas, te dejo por aquí un vídeo que hizo Mireia en el que indicaba muy bien los pasos a seguir para usar este tipo de técnicas y otras. La construcción es muy sencilla, de hecho se puede hacer de un montón de maneras. Aquí pusimos unos arcos que hicimos doblando unas varillas de hierro que teníamos a mano. Cubrimos con este tipo de tela mosquitera, que estas en concreto son de poliéster, son las que yo te recomiendo que utilices. Las de nylon, en cambio, aunque son más resistentes, cuesta más doblarlas y no son tan flexibles. Este tejido nos resulta mucho mejor y además son más económicas. Ya ves que en este caso simplemente lo hemos aguantado con unas pinzas. Tenemos un par más, hay otros en los que hemos utilizado grapas, por ejemplo, así de simple, o unos palos en lugar de estas reas, unas cañas, se pueden utilizar cuerdas, bueno, lo que sea, simplemente crear un espacio confinado que no tenga agujeros, eso sí, en la base o le ponemos unas piedras o unas maderas o cubrimos con un poquito de tierra la base para que no pase por ahí nadie y ya está, es así de sencillo. Y una vez que tenemos nuestras plantas confinadas podemos hacer dos cosas. O bien, ahora tenemos estas tapadas y las otras destapadas y dentro de unos días intercambiamos. Esto es posible, pero siempre existe el riesgo que en algún insecto queden restos de polen, pasen ahí la noche y al día siguiente ese insecto vaya a la otra planta. Por lo tanto, funciona bastante bien, pero no es 100% eficaz. Y la otra opción que tenemos es confinar el espacio, dejarlo cerrado y en el interior soltar algunos polinizadores que se quedarán viviendo aquí dentro durante las semanas que dure la polinización.
Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hicimos una suelta de una especie de sírfido llamado Episirphus balteatus. Son unos sírfidos muy reconocibles muy fácilmente porque tienen una franja amarilla en el abdomen y las alas son grandes, transparentes, pero tienen algunas manchas oscuras. De hecho, no sé si es que se han escapado algunos de aquí o bien porque es una especie que está perfectamente adaptada a esta zona. De hecho, son originarios de Europa y Asia, pero también se les encuentra en Norteamérica. Entonces, los últimos días estamos viendo muchos en el jardín y no sé si salen de aquí o es que son sírfidos ya que están instalados. Normalmente los sírfidos se suelen introducir en forma de huevos o de larvas, porque justamente las larvas es lo que más suele interesar para combatir los pulgones. En cambio, aquí hemos introducido pupas, el estado previo a que le aparezcan las alas y ya sea un insecto volador, porque nosotros la función que buscábamos era la de polinización. Con las flores sobrevivirán los adultos y si encuentran un foco de pulgón, entonces depositarán ahí sus huevos y podremos cerrar y seguir el ciclo. En este caso, a nuestro favor juega el que son coles, y las coles, todas las brasicáceas, así en general, una vez florecen, se vuelven bastante sensibles al ataque de pulgón. En otra jaula de polinización que tenemos soltamos una especie de sírfidos distintos, en ese caso Eupeodes corolae, que es un sírfido también muy bueno para la polinización porque su vuelo es muy activo y muy certero, es un sírfido que se mueve mucho y eso es lo que interesa para polinizar flores. Y hoy vamos a soltar otros sírfidos en una tercera jaula que hemos montado. Sí, fíjate, tenemos bastantes variedades de coles de las que queremos preservar la semilla. Tenemos una que está descubierta totalmente y 3 más que están tapadas en una jaula de polinización. Así que si te parece, vamos a buscar esos sírfidos y los soltamos. Ahora te enseñaré lo que contiene este paquete, pero antes quiero enseñarte esta, que es otra de las jaulas de polinización que tenemos. Como ves, le hemos puesto unas barras metálicas para que no pueda acceder nadie por debajo, está bien cerrada, en este caso lo hemos hecho con grapas y dentro lo que hay es una especie de col local de esta zona, se llaman brutons o espigalls, de los que se consumen o estos tallos florales o bien las ramas laterales. Es una variedad muy antigua de col y muy interesante porque estaba prácticamente extinta y un grupo de agricultores de la zona se han empeñado en recuperarla, así que esperamos conservar semilla. Todos estos sírfidos y muchas otras soluciones para el control biológico las obtenemos gracias a Control Bio, que como sabes es un colaborador del canal. Nosotros, honestamente, no sacamos ningún tipo de comisión ni ningún otro privilegio de Control Bio más que el material que estamos enseñando en los propios vídeos. Pero lo que sí, el pacto que tenemos con ellos es que os ofrezcan a vosotros un código de descuento para cualquier compra que realicéis en su página web. Por eso, introduciendo el código LATANINA10 en la página web controlbio.es os harán ese descuento. Y me he dado cuenta de que nunca os hemos enseñado cómo es un envío de estos animales de Control Bio y hay algunas personas que nos lo han preguntado. Puede parecer una cosa curiosa y por eso quiero enseñártelo en detalle. Vamos a hacer un unboxing que nunca hemos hecho ninguno en el canal. Así que este es el paquete que nos llega, como ves un paquete de por spam, llega por el envío de animales vivos. Esto es muy importante, contiene animal vivo, eso quiere decir que nos llega antes de las 10 de la mañana en nuestra casa y lo que hacemos es abrirlo para que puedan respirar y mantenerlo en un lugar que esté fresco, donde los animales no vayan a sufrir. 12, 15 grados está bien y lo mantenemos ahí hasta la noche. Entonces vemos qué es lo que trae dentro.
pues por aquí tenemos algo muy interesante, pero que no quiero desvelarte aún, por lo tanto voy a esconderlo por aquí. Tenemos papel para que no se mueva nada, tenemos unas cajetillas de suelta, esto Control Bio siempre nos entrega un montón y son muy útiles, no solo para este envío, sino para soltar distintas cosas o incluso introducir un poquito de polen y colgarlo y que así coman la fauna beneficiosa en el huerto. Tenemos aquí unos eupeodes, que son otro sírfido, en este caso son pupas. Me han avisado que igual venía alguna eclosionada, ya veremos cuando lo abramos. Y por último hay un cartón que separa todo esto de unas bolsas de frío para que se conserve la temperatura. Me parece curioso enseñar el cuidado con el que hacen los envíos de este tipo de animales. Y ahora sí, vamos a ver cómo es este formato. Como ves, la tapa lleva una red para que así puedan respirar y dentro nos encontramos, no sé si saldrá alguno volando, igual, mira, ¿ves? Hay algunos eclosionados, aquí hemos tenido la oportunidad de ver unos sírfidos perfectamente. Como ves, son unas moscas la mar de simpáticas con esas franjas, y dentro lo que tenemos es lo que parece corteza de trigo sarraceno, me parece a mí, algo de vermiculita también, bueno, un medio donde las pupas pueden sobrevivir bien. Voy a ver si consigo encerrarlos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser llenar con el contenido de esto algunas de estas cajetillas de suelta. Les quito la goma, aquí suelen venir muchas más de las que llegamos a utilizar. Yo voy a poner para ese espacio unas 4, pero antes, como veo que en la tapa hay algunas que ya están a punto de ponerse a volar, lo que voy a hacer es venir aquí y abrirlo dentro. Así no se me escapa ninguna. Voy a dejar esta tapa aquí para cuando decidan alzar el vuelo, y ahí están las moscas. Bueno, es probable que alguna más haya por aquí dentro, pero bueno, si se escapa alguna, pues bienvenida sea también en el huerto. Es algo que nos interesa bastante tener, y simplemente lo que hago ahora es repartir el contenido entre las cajetillas de suelta. En este caso entre 4 cajetillas, pero bueno, podríamos, si hubiera más zona que cubrir, utilizaríamos más cajetillas. Aquí la verdad es que es muy poquita zona y con esto hay más que suficiente. Como ves, las cajetillas tienen esta especie de gancho que podemos utilizar para colgarlo de las plantas o de algún hilo. Si tenemos algún hilo de emparrado o similar, pues lo colgamos, ¿ves? Y queda tal que así. Vamos a ir poniéndolas también por otras zonas, Por ejemplo, por aquí detrás voy a colgar alguna, luego las otras 2 las pondré también por el otro lado. Si les podemos proporcionar un lugar un poco a la sombra, lo van a agradecer, porque si les da el sol directo, bueno, no pasa tampoco nada, pero no es lo ideal. Y por cierto, ¿qué van a comer aquí? El polen de las flores, que ya se han abierto, pero es que luego, como te comentaba, al ser una col, es muy sensible en la última fase de su desarrollo, cuando se espiga y salen los tallos florales, a formar pulgón. Y yo antes he cogido esta hoja de estas mismas coles hace unas horas para enseñarte esto. Me ha dado mucha alegría ver que tenemos algo de pulgón en las coles, porque esto significa que los sírfidos van a instalarse en ellas, van a decidir poner sus huevos en esas colonias, y así no solo estamos ahora poniendo centenares de nuevos individuos, sino que se van a multiplicar. Esta hoja también, como no puede ser de otra manera, la dejo dentro porque, si te digo la verdad, este año
No sé si es porque el año pasado soltamos un montón de mariquitas, sírfidos y otros insectos, pero este año está costando encontrar pulgón en el huerto y casi que me gustaría encontrar más pulgón. Puede parecer extraño, pero es que al final es el alimento de muchas especies que llegan aquí a este lugar justamente buscándolos a ellos. Si no tenemos, es buena señal, hay buena población de depredadores, pero bueno, de vez en cuando ir encontrando algún foco a mí me tranquiliza. Y ahora sí quiero enseñarte este paquete, qué es lo que contiene. Hasta ahora hemos hablado de sírfidos, que es un tipo de mosca, un grupo, una familia que hay dentro de lo que llamaríamos moscas. Pero esto es algo totalmente distinto. Estos son pupas de Hermetia ilucens. Mira, como puedes ver aquí, que Hermetia ilucens es la mosca soldado negra. Fíjate. Además, hay un montón de estas pupas. Mira cómo se mueven. Cuando son oscuras es que ya son más maduras, las que son claritas son más jóvenes. Y esta mosca también es interesantísima. Ya hicimos un vídeo una vez sobre ella porque la tenemos también para procesar los desechos. Se comportan de una forma similar a las lombrices. Les añadimos materia orgánica y ellas rápidamente la procesan y generan pues estas larvas que son un excelente alimento para gallinas, peces y otros animales. Y tras de ellas dejan también una materia orgánica ya parcialmente descompuesta, algo así como un humus de mosca soldado negra. Además, es una mosca que en su fase adulta no come, no se alimenta de nada, por lo tanto no nos molesta, no nos va a venir. Hemos observado que tener una población de mosca soldado negra aleja a otras moscas domésticas, con lo cual eso también es muy interesante. Y lo que sí sucede con esta mosca es muy curioso porque no se sabe por qué motivo, pero le gustan las flores, se posa sobre ellas. Nosotros lo hemos comprobado perfectamente por las mañanas. Cuando sales al huerto te encuentras moscas soldado negras posadas sobre las flores. Los adultos son bastante grandes, así alargados. A mí me gustan, me parecen que son unos insectos muy curiosos. No son nada feos como otras moscas. Y dado esa actividad, vamos a probar a ver qué tal van a polinizar nuestras flores. Si buscamos información sobre esta mosca, seguramente lo que encontremos es que no son polinizadores. De hecho, es una mosca que se está empezando a estudiar mucho, aún no la conocemos del todo bien, pero es fácil de reproducir, es fácil de mantener, es muy interesante, tiene muchos usos y vamos a probar si también nos funciona polinizando, que yo estoy seguro que sí. Y han habido ensayos, han habido pruebas, hay quien las ha puesto en invernaderos y parece que los resultados prometen, aunque aún no se puede afirmar con contundencia que es un insecto polinizador. Tanto la gente de Control Bio como nosotros estamos convencidos de que puede ser interesante. De hecho, lo comentamos y decidieron pues facilitarnos también este contenido para probarlo. Yo creo que va a ir bien, pero bueno, tenemos que probarlo para estar seguros. Como ves, están completamente vivas y moviéndose y hay muchísimas, por lo tanto yo lo que voy a hacer va a ser dividirlas o aprovecharlas en las distintas jaulas. Vamos a poner un poquito en cada una de ellas. En este caso las cajetillas de suelta van a ser caseras y simplemente las dejaré sobre el sustrato. Esto es pues simplemente un bol que hemos hecho con una calabaza de estas de agua cortada, Nada, se puede hacer con cualquier tipo de bol, pero por aprovecharlas, como tenemos muchas, pues le hemos dado este uso. Y así simplemente, ya ves, pongo unas cuantas que se van a ir a
una jaula. Por aquí relleno otras para otra jaula. Por aquí voy a rellenar algunas más y algunas más. Madre mía, cuántas vienen. Estas las dejaré para luego, que iré a buscar más boles o cortaré más calabazas. Y estas que me han caído por aquí, ¿qué voy a hacer con ellas? Pues estas van a ser un regalo para las gallinas, que esto les encanta. Ya veis lo mucho que les gustan las larvas de mosca, es una de sus comidas preferidas. Voy a meter este en la jaula, esta de polinización. En este caso lo dejo sobre el suelo y no sería de extrañar si mañana me encuentro que hay muchas menos larvas aquí, porque ellas, hasta que no están... Perdón, muchas menos pupas, quería decir. Ellas, hasta que no están totalmente dormidas, mientras tienen actividad, lo que van a hacer es escalar y salir de este espacio. Ellas buscan siempre dirigirse a zonas altas para evitar pues humedad y descomposición, que es donde viven durante la forma larvaria. Algunas de aquí aún están en esa forma larvaria, otras son pupas y ya están inmóviles, y yo creo que en una semana aproximadamente van a empezar a salir. Entonces van a interesarse por todas estas flores, estoy convencido. Además, como hay un número importante, pues vamos a asegurar ahora sí ya definitivamente la polinización, en este caso de nuestros brutons o espigalls. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado útil, que hayas aprendido sobre esos otros polinizadores, sobre las moscas y su función tan y tan importante en el huerto. Bueno, yo me despido aquí. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like. Sobre todo, sigue al canal, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.